soy Andrés Unterlastatter, fotógrafo hace 20 años. Y eso. La fotografía es el arte que yo he escogido, o que me escogió a mí para comunicarme, ¿no? O para transmitir. Es esa herramienta por la cual el destino me llevó a comunicarme o a tratar de comunicarme, ¿no? Bueno, mi rol como fotógrafo es comunicar, como todas las artes, ¿no? Si bien hice fotoperiodismo y he hecho exposiciones más metafóricas, como decís vos, siempre la búsqueda es la comunicación. Tenemos que asumir que la fotografía es un arte, porque creo que muchos fotógrafos no se dan cuenta de que sí, que la fotografía es un arte y por más que no esté reconocida, está dentro de la cinematografía como arte dentro, está como incluida en esta gran cosa que es la cinematografía, pero es un arte. Es un arte y entonces yo lo que creo es que mucha gente no asume esa función o esa responsabilidad de que la fotografía es un arte y que según vas creciendo como fotógrafo tenés que empezar a retarte y empujarte a llegar más lejos, ¿no? Entonces la pregunta era, mi rol, y bueno, mi rol es comunicar. Yo sé que estamos en la época de los autonombramientos, yo creo que más bien la sociedad y el entorno te va diciendo cuál es tu rol. Cuando era fotoperiodista, mi rol era comunicar directamente noticias y estar presente y ser el testigo de muchas cosas y transmitir mi visión de esa realidad que se estaba viviendo. Hoy en día, bueno, doy clase, hago proyectos personales mucho más metafóricos, quizás porque como en mi principio fue muy rápido hacia el fotoperiodismo, sentí que me faltó esa parte de hacer fotografía más metafórica. Bueno, y ahora que hago fotografía como oficio para ganarme la vida, se me quedó esa necesidad de comunicar y de mostrar. Y en base a eso tengo un proyecto personal que se llama vamos.com, que es una página web y Facebook, fanpage, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ese lado encaro esa necesidad de transmitir hacia lo que más me gusta, que es el medio ambiente y la cultura, ¿no? Bueno, la última muestra que hice en kiosco fue así como un coso como fue una suma de pendientes, ¿no? Hacer una exposición copiada a mano, en blanco y negro, y como siempre he estado muy lejos del modelos, fotografía de modelos, etcétera, desnudo no había hecho nunca, fue así como, ¿qué no hice nunca? Y apuntar, ¿no? Hacia lo que no había hecho nunca y justamente romper esto que no había hecho. Si bien yo estudié fotografía analógica, allá por 1900, nunca había hecho una exposición copiada a mano por mí. Y bueno, y ahí hay una parte de lo que voy a seguir investigando, ahora que esté con un poco más de tiempo, espero en unos 2 meses, seguir trabajando en eso que es la fotografía analógica como la aprendí yo. Laboratorio en blanco y negro, copiar, hacer negativos. Y la muestra que hice en kiosco, como resumen de esa parte de mi búsqueda, digamos, ya fue, vámonos al chancho, porque me encontré con el problema de que no había rollo, de que no había química, de que no había papel fotográfico, no había nada, no hay nada en el mercado, aquí. Entonces me vino una rebeldía, porque soy un poco antipático a veces, y dije, no, yo voy a hacer todo aquí. Y me puse a estudiar y esa muestra nace en digital, es decir, las fotos son tomadas con cámaras digitales. Después hago un proceso por el cual hago un negativo físico y de ahí, como no había papel fotográfico, me puse a investigar de lo que yo había aprendido, que era el papel fotográfico comercial, el que venía en caja, que viene en caja, que lo siguen haciendo. Me fui más atrás aún. Y al irme más atrás aún ya estudié cómo sensibilizar yo el papel, es decir, yo hice mi papel fotográfico y esa muestra era así como nacida hoy en lo digital, llevada más atrás de lo que yo aprendí por las técnicas de sensibilizar el papel con un paso intermedio ahí de generar el negativo y después el revelado químico, ¿no? Ahora por suerte parece que vamos a meter más fuerte con este proyecto de Vamos. Y vamos a poder publicar más fotos de naturaleza y justamente en la fotografía documental o de naturaleza o de cultura o el para mí entra en una, como me gusta todo eso, todo entra dentro de una bolsa, ¿no? Llamémoslo fotografía documental, el periodismo, etcétera, porque vos lo que haces es tratar de mostrar tu visión de algo de lo que no tenés control. Entonces vos vas ahí
a pescar o cazar o pillar ese momento, esa luz, y ya sea en una planta, en una flor, en un insecto, en una fiesta de pueblo, pillar las particularidades y vos transmitir el valor de estas cosas, ¿no? No porque sea fotoperiodismo deja de ser arte, es una rama, es como la pintura, tiene varias, lápiz, pincel, brocha, no sé, bla, 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 bla. En fotografía tenés fotografía street photography, que le dicen los gringos, que así es más reconocida como arte, que en realidad es fotoperiodismo, el jornalismo, que es más directamente sobre noticias, y bueno, ya después tenés desnudo, retrato, blanco y negro, y bueno, y las podés cruzar, mezclar y etcétera, ¿no? No, la fotografía también tiene abstracto, tiene dadaísmo, ha tenido dadaísmo, ha tenido impresionismo, ha tenido toda, o sea, la fotografía desde que nació ha acompañado los estilos artísticos, ¿no? O sea, podés hacer abstracto, podés hacer hiperreal. Bueno, la fotografía es una forma de hiperrealismo, pero también podés irte hacia el abstracto, hacia cosas más subjetivas, jugar, usar técnicas mixtas. Bolivia es un país relativamente joven, ¿no? Digamos que está empezando a madurar, ¿no? Entonces, el papel de la fotografía en Bolivia sería, como arte es muy difícil que sea reconocida, es un vacío que hay ahí, pero no es una particularidad boliviana. ¿No? Hay también países en los que la fotografía no es bien valorada. En cierto grado es un hacer testigo, por la gente que hace fotojornalismo, que hace street fotografía, se vuelven los testigos. En otro caso también te volvés el recuperador o el que agarra y rescata situaciones que quizás nunca más van a suceder. Creo que eso también es una parte de lo que me fascina, ¿no? De la fotografía, porque vos te volvés un testigo de algo que quizás desaparezca. Si bien ahora, gracias a Dios, hemos vivido así como una resurrección de muchas cosas que quizás no fueron fotografiadas, quizás las perdimos, no las veamos más. Para darte un ejemplo, más o menos hace 20 años nos fuimos con Pablo Ortiz, un colega del Deber, a sacar fotografías de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Salen unos personajes que se llaman Yarituce. Esto es en San Javier. Cuando fuimos, era el cabildo del pueblo, más unos cuantos más, serían 10 personas, la gente que participaba de esta fiesta religiosa. Eran 20 personas, eran poquitos. El año pasado tuve la suerte de irme, invitó a Juan Bustillos a que los acompañe, y fui 20 años después a la fiesta. Ya eran 500. ¿Sí? Claro, nosotros fuimos, hicimos un reportaje para el Deber de algo que parecía así que se estaba muriendo, ¿no? Perdiendo. Y claro, y de pronto más bien ha resucitado, ¿no? Porque ya todo el pueblo participa mucha más gente, y bueno, ya enterarse de cosas súper interesantes y súper lindas. Por ejemplo, que ya hace 2 años el cabildo permite que las mujeres sean yarituces, porque el yarituz generalmente era un personaje masculino, eran solamente los hombres los que hacían, y las mujeres eran las mamás, que me dicen, que bailaban con su tipo, y ahora hay yarituzas, que si bien cuando en el baile no se nota porque los yarituces van enmascarados, pero ya por ejemplo por detrás es como que aparezca una torera o una árbitra, digamos, ¿no? Se rompió ese paradigma, no sé si en la búsqueda de rescatar esto que quizás se perdía, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de las misiones de chiquitos cuando se estaban cayendo, y ahora hay libros de las misiones hoy ya rescatadas, restauradas, ¿no? Lamentablemente, inclusive hay unas cuantas fotos de las misiones cuando eran funcionales, en la época creo que de los jesuitas, no, posterior, pero ya con los franciscanos y ya las misiones cayéndose. Entonces, por ejemplo, ahí es una función y es un funcionamiento de la fotografía. Entonces vos, si ahora te pones a investigar y necesitas imágenes, tenés imágenes actuales de las iglesias rescatadas, tenés fotografías de las iglesias, bueno, era parte de que esos pueblos no tenían mucha riqueza y etcétera, pero tenés todo un análisis de la historia que vivieron esas construcciones, por ejemplo. Y bueno, y lo mismo antropológicamente, que este pueblo con esta cultura con esta fiesta que se estaba perdiendo, este baile tradicional que se estaba perdiendo, y su evolución a hoy. Yo creo que ese es el espacio que no se ve de la fotografía, ese espacio no valuado de la fotografía. La fotografía, si bien es una abstracción, lo que la vuelve arte, es un retrato de la realidad. Esa necesidad de hacer es un apoyo físico, gráfico,
de lo que sucedía. Y bueno, y ahí la cualidad de cada fotógrafo era plasmarlo lo más bellamente y lo más realmente posible, ¿no? Yo creo que esa es justamente una falta de reconocimiento, una falta de valorización de lo que es la fotografía. Cada año, por ejemplo, se hace una exposición que se llama Nuestro Fotoperiodismo en la Manzana 1 y, por ejemplo, ahí vos ves la gente maravillada con las fotos que son de los fotoperiodistas que todos los días publican las fotos en el periódico. Y le damos el valor que necesita o el valor que tienen las fotos los periódicos. No importa, no nos importa, no le damos ese valor. Pero como está en una galería, eso le enaltece, ¿no? Pero esa misma, no sé, es como que Keiko González hiciera las caricaturas del Deber, por decirte, o de un periódico. Sigue siendo el mismo autor, merece el mismo reconocimiento, ¿no? Gaspar o Óscar Barberí, que hace la tira cómica del Duende, es igual de valioso cuando estaba publicada la tira cómica que cuando cuando hicieron una exposición recién de todos de los trabajos del Duende, de la caricatura de la camarilla del Duende. Ese no reconocimiento, algo que no necesariamente debería estar en la galería para que sea importante. Entonces cuando vas y decís, oh, wow, en la galería ya como que se vuelve, no es que no se vuelve importante, es que ahí te estás dando cuenta de lo importante que era. Y yo creo que es ese vacío que hay entre entender lo importante que es la fotografía y lo importante que podría ser. Yo veo, como fotógrafo, muchas veces me chicoteo y veo emprendimientos, cosas que son interesantes. La fotografía es una herramienta que como obra es importante, que como testimonio es importante, como herramienta comunicacional es súper importante. Y muchas veces en el abaratar costos no contratan un fotógrafo, o las fotos las hace cualquiera, o alguien sin experiencia. Sí rehúsan usar gastar en la fotografía, pero no se dan cuenta que el testimonio y la calidad del testimonio de lo que estás haciendo depende de la calidad de la persona que contratas. Eso como defendiendo el oficio, digamos, ¿no? Pero también juega, es como que, qué sé yo, a ver, necesito que me decoren esta pared y digas, a ver, vos haces rayas bonitas y cualquiera venga y te raye la pared. No es lo mismo que alguien que sabe hacer su trabajo lo haga, ¿me entendés? La fotografía es un hobby, es un arte, es una forma de expresión súper importante. Es muy interesante y ahora tenemos la suerte de estar en un momento que nos permite aprender mucho más rápido. Hoy la información para aprender o ver el material de fotógrafos que admires o que querrás admirar está en el celular, está aquí. Entonces te estás aburriendo y podés decir, a ver, ¿qué hizo ahora La Chapelle, digamos, ¿no? Para nombrar un fotógrafo contemporáneo? Y podés ver sus fotografías. Y si te pones a buscar en YouTube, hay otro fotógrafo que lo ama y que le encanta su obra y que agarra y hace un análisis y te explica qué significan los colores en su fotografía y cómo iluminó, y podés ver, inclusive ellos, los mismos autores, los que hacen, La Chapelle hace superproducciones cuando hace fotos. Él mismo se hace a veces backstage, entonces tenés una cantidad de información absurda. Tenés a mano toda la información que quisieras para aprender a hacer o para entender cómo piensa o cómo trabaja alguien al que admiras. Si bien la primera forma de aprender es copiar o imitar, lo hacemos desde que empezamos a comer, imitamos cómo come nuestro papá, entonces así come, entonces todo el aprendizaje es copiar y después buscarnos a nosotros mismos. La información ahora está en la mano. Lo otro, te compras una cámara digital o tu celular y ya lo pones en modo manual, te pones a hacer tus pruebas, a probar a hacer tus fotos, y cuando te equivocas ves que te estás equivocando, ves que no estás haciendo lo que querés. Antes tenías que tomar la foto, llevarla a revelar, esperar que la revelen y acordarte qué hiciste para saber qué hiciste mal, para aprender. Entonces tu curva de ensayo-error era larguísima, ¿no? Hoy es tic, no me gusta, tic, muy oscura, tic, desenfocada, tic. O sea, podés aprender y crecer mucho más rápido. Yo creo que ahora es un momento que, como, no voy a decir más sencillo, ¿no? Sino un momento más barato, sí, eso sí, es un momento más barato para aprender fotografía, en el que si querés crecer, podés crecer mucho más rápido. Y hablo de crecer, ¿no? No hablo de crecer de tener muchas cámaras, sino hablo de que tu cabeza y tu entendimiento de lo que querés hacer puede ir mucho más rápido, de una manera más acelerada.
y más rica, ¿no? Más nutrida.